Bien, bueno. Como ustedes saben, esta iniciativa tiene que ver con bueno, una idea que surgió en nuestro sindicato, de no solo tener reuniones con las fórmulas rectorales en términos de la dirigencia gremial o de la dirigencia del sindicato, sino poder dar la posibilidad a las y los docentes que no hayan estado en alguna otra actividad relacionada con la campaña electoral, tanto de la primera vuelta como de la segunda, de escuchar a las fórmulas que se presentan o que han llegado hasta segunda vuelta, especialmente relacionados con las temáticas justamente de nuestro claustro, de nuestro sector, y que tienen implicancia directa en bueno, las reivindicaciones laborales, los reclamos laborales de nuestro sindicato y de nuestro claustro. Nosotros, el acuerdo que hemos hecho con ambas fórmulas tiene que ver con una metodología de preguntas que han sido acercadas de manera previa, relacionada con estos temas, como yo decía, algunas también fueron acercadas por afiliados y afiliadas de ADUNC. Esas preguntas fueron incorporadas y se les hicieron llegar a los y las candidatas. Nuestra idea es que esas preguntas estén ahora incorporadas en el chat, yo las voy a poner, y que vayamos haciéndolas por orden. Nosotros le recomendamos, en este caso a Andrés y a Lidia, que si ellos entendían que alguna respuesta se podía hilvanar con otra, porque consideraban que son temas que pueden hilvanarse, lo pueden hacer tranquilamente y vamos salteando en todo caso las temáticas que están incorporadas en ese cuestionario, digamos, ¿no? La idea fue como ordenar un poco ese debate y que ellos tuvieran la posibilidad también de pensar un poco las respuestas en función de estas preocupaciones que nosotros les hicimos llegar. Por último, la idea es que haya preguntas del público. La metodología que nos parece más ordenada tiene que ver con la incorporación de las preguntas a través del chat y nosotros las vamos leyendo para que no se extienda el tiempo con intervenciones en forma verbal. Por último, decir que, como saben, en el día de hoy y de mañana, la docencia universitaria nucleada en CONADU Histórica en particular, nuestro sindicato también en particular, está de paro nacional, pero no solo nuestra Federación CONADU Histórica, sino que se ha sumado a este paro del día de hoy 10 asociaciones de base de la otra CONADU, que son parte también de este reclamo por la reapertura y la rediscusión, la actualización de la pauta salarial del 2022 frente a la inflación de los últimos meses. Esperamos que el día jueves, en una próxima o una segunda parte de la paritaria, haya una propuesta concreta que podamos analizar en las asambleas para mejorar la situación salarial de las y los docentes universitarios en este tiempo. Agradecemos entonces a Andrés Ponce de León, candidato por la lista número 3, candidato de Pensar la UNCO, a rector para la Universidad Nacional del Comahue, y a Lidia López, candidata a vicerrectora por la misma lista, ambos profesores de nuestra universidad, Andrés de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Lidia de la Facultad de Informática. Y bueno, y arrancamos, yo voy a pegar entonces en el chat el cuestionario, espero que ustedes me dirán si queda todo. Sí, entraron todas las preguntas, 5. No, faltan, Mica. Bueno, ya en un minuto vamos por las 5 ahí, ¿no? Sí. Entonces, incorporo de las 6 para adelante. Se cortó las 5, solamente falta dedicaciones exclusivas, ahí termina. Bien, y ahí incorporo. De las 6 en adelante. Cuando no. vos digas, 9. largamos. Bien, un minutito nada más, que me quedó la 10. Dice así. La 9 quedó incompleta y la 10.
Ahí están todas. Bueno, quedaron medio porque quedan todas pegadas, ¿no? Pero bueno, Andrés y Lidia se van a ir intercalando, como ellos decían, las respuestas a las preguntas. La idea es que no demoremos más de 5 minutos por respuesta, más o menos, cualquier cosa les vamos haciendo que redondeen. En principio, la primera pregunta tiene que ver con algo básico para nosotros, como es el convenio colectivo de trabajo, y la pregunta es si consideran que ese convenio colectivo de trabajo docente ha constituido un avance para las universidades y cómo ven en concreto la aplicación en la Universidad Nacional del Comahue. Gracias Micaela. Bueno, muchas gracias a DUN por este espacio. Sí, con Lidia hicimos como alguna división, sobre todo las que están vinculadas a la paritaria. Ahora vamos a ir intercalando. Muchas gracias a las compañeras y los compañeros docentes que nos están acompañando, algunos conocidos, otros no, así que encantado de que nos conozcan. En este momento para nosotros el tema de hacernos conocer es lo más importante, porque no deja de estar en el marco de la campaña esta reunión. La primera pregunta que pide nuestra opinión sobre la opinión de Pensar la UNCO, este espacio que surgió hace muy poco nucleando a 9 decanas y decanos, que decidimos de alguna manera en el marco del proceso electoral que se avecinaba a participar, y que en ese espacio se definieron estas candidaturas, en principio en el sentido de la candidatura a rector, proponiéndome ese espacio que acepté muy gustoso y con mucho orgullo, y no voy a decir que es más chico el susto que da después de haber recorrido todas las sedes universitarias, pero que justamente nuestra propuesta, que tiene que ver con el espacio, 4 ejes que hemos definido: el espacio de la gestión, de la participación, de la integración y el futuro, de alguna manera están vinculadas a estos ítems. En algunos los iremos planteando. Entonces, en relación a la primera pregunta, por supuesto que entendemos que el convenio colectivo tiene que ser respetado, que es parte del marco normativo que hoy regula todas las prácticas docentes, y en términos de una rápida evaluación, lo que reconocemos es que la posibilidad de la aplicación del convenio fue un instrumento que permitió mejorar condiciones de trabajo de nuestro claustro docente. Eso creo que es una práctica que ha sido, en principio no he escuchado opiniones en contrario. Creo que nos queda en relación a esto hacer una serie de acomodaciones. Justamente por eso planteamos el tema de la asamblea universitaria. Hay que hacer ajustes en nuestro estatuto para que el convenio quede también incluido, y desde ese lugar se pueda trabajar más coordinadamente, o que sin que haya contradicciones en el marco normativo de nuestra universidad. Pero sí, creo que no solamente con el proceso de regularización que estuvo funcionando en estos años, sino que ese mismo proceso de regularización de cargos fue lo que también permitió que se avance en la modificación de la normativa universitaria, porque teníamos, sobre todo lo que está vinculado, creo que después aparece el tema de los concursos docentes. Creo que los procesos de regularización vinieron a resolver una situación de mucha injusticia que se estaba provocando por la demora o casi la inexistencia de llamados a concursos regulares en nuestra universidad. Eso recién el año pasado, con la aprobación de la nueva ordenanza de llamado a concursos regulares, se dio un paso significativo. Junto con la modificación de la 273, creemos que recién ahora están dadas las condiciones para que los concursos docentes, que fueron tantas veces postergados, fundamentalmente los concursos de ascenso, puedan finalmente comenzar a sustanciarse más rápidamente. Se ha mejorado mucho el tema de las demoras que había y del costo que generaban los concursos regulares, con el tema de los viajes del jurado al ser presencial. O sea que creemos que
en este último tiempo se pudo mejorar el marco normativo que hoy nos deja en condiciones de ir avanzando con ese espacio. En ese sentido entendemos que nuestra universidad se ha aplicado adecuadamente y ha permitido, estamos, si mal no entiendo, es el cuarto o es el tercero, segunda parte, proceso de regularización en el que nos encontramos y que creo que ha sido altamente exitoso. En este sentido, ADUNC ha tenido mucha responsabilidad en ese marco. Paso a la pregunta número 2, y como fue Lidia la que estuvo trabajando en las paritarias locales, le permito que entonces sea ella quien haga la evaluación de cómo es nuestra mirada acerca del funcionamiento del actual proceso y de los anteriores también, porque es la quien ha participado conjuntamente con ustedes. Adelante, Lidia, gracias. Gracias, Andrés. Lidia, solamente déjame leer la pregunta número 2, así quienes no la están siguiendo por el chat saben que se trata de, justamente la paritaria dice, ¿cómo evalúan el funcionamiento de la paritaria local docente durante estos años que lleva funcionando? Y si creen que hay que cambiar algo en el funcionamiento de la misma, o si su interés es que continúe como lo viene haciendo. Lidia. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, como dice Andrés, ¿no es cierto? La paritaria, cuando surge como defensa de los derechos de los docentes, hace eso, ¿no? Genera un proceso de concientización en los docentes, de poder recurrir a un instrumento para defender sus derechos, ¿no? En lo que tiene que ver con su estabilidad laboral o en su carrera docente. Así que, bueno, nosotros en la universidad el convenio se viene aplicando desde que fue firmado inmediatamente, se comenzaron con procesos de regularización. Siempre fue, digamos, un ámbito de discusión sana, con acuerdos y con resultados que eran adecuados o eran aprobados por ambas partes. ¿No es cierto? Nosotros en este momento con Andrés nos encontramos del lado del trabajador docente, hemos dejado de ser gestión y ya somos trabajador y trabajadora, por lo tanto defendemos y nos reconocemos como trabajadores docentes y nos tocará eventualmente en algún cargo de gestión defendiendo los intereses de la institución, pero siempre sabiendo que tenemos esa definición, ¿no? Y que reconocemos la importancia de la paritaria, que es el lugar de defensa de los derechos. En cuanto a las tareas que se vinieron realizando, yo me incorporo en la paritaria docente más o menos en el 2019 y voy a hacer un corto relato porque hace falta a veces recordar, ustedes, la gente de ADUNC lo sabe, pero a veces los docentes olvidan, las docentes, cómo fue este proceso de regularización, ¿no? Que empieza con la resolución 610 en el 2016 y se establecen requisitos y se regularizan muchísimos cargos que venían siendo, digamos, de hace muchísimos años y que venían siendo dejados de lado por los concursos, por otra problemática con el tema de los concursos que después ya surge. Pero bueno, ahí se regularizan muchísimos cargos y se pone dentro de los requisitos algunas líneas que tenían que ver con concurso cerrado o reválidas y demás que requerían de un proceso, digamos, de evaluación, que no estaba normado. Eso, digamos, genera que se abra una segunda etapa de regularización para completar esta primera. Además faltaba, como el convenio establece regularizaciones por área y orientación y área, perdón, también faltaban definiciones en los docentes de pertenencia a esa área de orientación, por lo tanto, habían docentes que habían quedado sin su regularización respectiva, se abre una segunda etapa, pero siempre en el marco de aquella primera, que es la que indica el convenio colectivo como la etapa inicial para entrar a la carrera docente. Después de esta segunda etapa vuelve a suceder, digamos, quedan gente afuera, esto le cuesta, ¿no? La propia dinámica lenta, la lenta dinámica, por no decir estática, que tiene nuestra universidad, de cambiar las reglamentaciones, hace que se siga haciendo, digamos, debiendo recurrir a las regularizaciones porque el proceso del concurso regular era un reglamento muy trabado. Bueno, se genera la tercera etapa y luego la pandemia nos lanza, ¿no es cierto?, en las discusiones en las paritarias para una cuarta etapa de regularización, entendida esta siempre dentro de aquel primer proceso de ingreso a la carrera docente que establecía el convenio colectivo de trabajo. La diferencia ahora que tenemos es que después de
algunos años de trabajo también, en el cual también participaron los paritarios gremiales. Finalmente se acuerda un reglamento de concurso para el cargo regular de profesor, que ha sido aprobado el año pasado, es la ordenanza 813 del 2021. Esa ordenanza, la verdad que marca un cambio sustancial porque achica los tiempos de los llamados a concurso, se realizan a partir de llamados desde la unidad académica, y al Consejo Superior lo único que hace es un control del proceso y finalmente la designación del docente, pero tanto como las inscripciones y la designación de jurados y instanciar el concurso propiamente dicho, se realiza en la unidad académica, con los tiempos de impugnación y los momentos, digamos, de recusación y de impugnación que correspondan, y bueno, y contando con el Consejo Superior como alzada, ¿no es cierto? Así que podemos decir que en la paritaria este tiempo se trabajó muchísimo en regularizar las cuestiones de los cargos docentes, se trabajó en la traba que teníamos para no disparar, ¿no es cierto?, los concursos regulares, que es esta modificación de reglamento de concurso. En este momento está en comisión agregar a este reglamento de concurso de profesores el reglamento de concurso de auxiliares. Eso ya está en comisión, probablemente este año ya salga, por lo tanto ya tendríamos las herramientas para poder llevar adelante los concursos. No sé si había alguna... bueno, la verdad que yo, acá están mis compañeras de paritarias gremiales, ex compañeras, ya no estamos más, pero la verdad que el trabajo siempre fue, el ámbito laboral siempre fue de encontrar acuerdos, hubieron disensos, hubieron desencuentros, pero nunca hubo, digamos, un mal ámbito en las reuniones. Se pudieron tratar todos los temas que presentaba la paritaria y todos los que requeríamos desde la institución, así que sí, podemos mejorar, por supuesto, porque todo se puede mejorar, pero en principio continuar como está. Los llamados a paritaria se hacían un poco a requerimiento de los gremios en general, salvo que hubiera, por ejemplo, en el tema de los reglamentos, un requerimiento de que participe en la paritaria y que haga sus aportes o evalúe o se ponen a consideración. Siempre se tuvieron en cuenta, digamos, las necesidades de las dos partes, así que en principio se ha trabajado muy bien y por supuesto que tenemos el interés de que siga así, ¿no? De que se continúe de esa manera. Gracias, Lidia. Ahí veo que van incluyendo algunas preguntas. Solo pido que terminemos primero con el cuestionario inicial, luego pasamos a esas preguntas. Vamos a la tercera. Entiendo que algo dijeron, si necesitan agregar algo más, pueden hacerlo. La 3 dice, ¿cuáles son las razones que ustedes consideran de mayor peso para que en 17 años no se hayan aplicado los concursos de ascenso de la carrera docente? No hablamos de los de regularización o los de cargos regulares, sino los de ascenso. ¿Tienen algún plan para resolver esta situación? Andrés, que contesto yo. Adelante. Bueno, sí, la carrera docente, por supuesto, es una ordenanza, la 910, que creo que es del 97, así que es una ordenanza que hay que revisar, es anterior a la modificación del estatuto, incluso es anterior, posteriormente al convenio colectivo, por lo tanto hay que adecuarla. La mayor dificultad que hay para poder implementarla tiene que ver con las evaluaciones, ¿no es cierto? Las cuestiones de las evaluaciones de los directores de departamento y demás. Esas cuestiones deben ser revisadas, ajustadas y reglamentadas, y en un corto plazo debería estar funcionando, ¿no es cierto? Ahora la virtualidad hace que posibilitemos alguna evaluación, incorporar alguna evaluación externa, en el caso que sea necesario, ¿no es cierto?, para evaluar antecedentes y tareas realizadas que permitan darle el derecho al docente, la docente, de pedir su ascenso. Y por otro lado, bueno, contar con los reglamentos actualizados, ¿no es cierto?, a esta situación. Así que, bueno, no, esto quería decir que no me acordaba. Nosotros, ustedes como saben, como se ha hecho público, hemos cerrado un acuerdo con la lista 2 del Frente Universitario Comahue, con quienes estamos presentándonos de manera conjunta para esta segunda vuelta, y en ese acuerdo está firmado, digamos, los dos espacios se comprometen que en el 2023
esté funcionando ya la carrera docente para comenzar con las primeras evaluaciones que están previstas trianuales en esta ordenanza 910, pero bueno, que al momento de implementar deberán revisarse esos tiempos como para un primer, digamos, lanzamiento y después, bueno, ponerlo en marcha. Así que eso está, digamos, ya hay como una fecha para ponerlo en marcha y se viene trabajando, hay posibilidades de hacer la carga de autocarga, el docente, la docente puede ir cargando, se están probando aplicaciones para cargar su actividad docente, institucional, de extensión de investigación o tomar de los otros sistemas que ya existen, de manera que esa cuestión del llenado de planilla y el de convocar, digamos, evaluadores o como se haga la instancia, como se decía hacer la instancia, sea mucho más rápida. Así que bueno, estamos ahí apuntando y ese es nuestro objetivo, digamos, principalmente del acuerdo, pero además nosotros también lo veníamos pensando, ¿no? Que también tenemos en común con la otra agrupación. Andrés, no sé si... Una cosita más sobre el tema de los concursos de ascensos, está ligado y entiendo que ya a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias, así como ya para este año se había incorporado en el presupuesto universitario un programa específico para atender en primer lugar el tema de las dedicaciones docentes, ¿sí? Que es algo que quedó en el presupuesto no aprobado, pero que estaba incluido y hay cierto compromiso de la Secretaría de Políticas para que esos fondos, que no digo que resolvían todo el tema de las dedicaciones, pero era un primer avance en esa dirección, también estaba planteado y por lo menos está la posibilidad de que se hagan presentaciones específicas para solicitar aumentos presupuestarios con destinos específicos, que es la manera en que el Ministerio hoy está trabajando los aumentos presupuestarios, o sea que entendemos que lo que hay que pensar, y en este sentido van a ser los gremios también los que estén involucrados, en presentar algún diagnóstico de la situación lo más descriptiva posible de cuáles son estas demoras en los concursos de ascensos. Ustedes acá hablan de los 17 años, pero habría que tener un panorama, un mapeo más claro, para poder entonces sí salir a gestionar recursos específicos para ese punto. Sabemos que esa modalidad que existió durante tantos años del crecimiento vegetativo para la planta docente, que era lo que nos daba en algún momento alguna posibilidad de manejo institucional de los crecimientos, no está funcionando más y el planteo hoy tiene que ver con asignaciones por programa, o sea que creo que la posibilidad de que una vez que resolvamos las trabas normativas para entrar en los regímenes de concursos y de regularización, también podamos gestionar recursos específicos para poder atender las demandas de los concursos de ascenso, que es lo que está ligado a la carrera docente que mencionaba, porque estamos hablando de algo que también involucra lo presupuestario. El presupuesto actual no nos da posibilidades, esto es algo que hemos visto en todas las unidades académicas, se sigue repitiendo la estructura de que se jubila un titular y se convierte ese cargo en 17 ayudantías, o sea, por las mismas necesidades, o sea, no lo critico, pero entendemos que entonces hay que hacer demandas presupuestarias para fines específicos, que es la modalidad que en el Ministerio están trabajando para la asignación de presupuesto. Entiendo que por eso hablamos de gestión, que va a ser uno de los puntos, de elaborar carpetas y salir a gestionar presupuesto específico para este punto. Gracias, Andrés y Lidia. La próxima pregunta, hay una parte que ya está contestada, que tiene que ver con el proceso de regularización. La pregunta era, ¿qué piensan del proceso de regularización de cargos docentes que está en curso por segunda vez? Nosotros decimos segunda vez porque dividimos los dos, digamos, las tres primeras etapas en una y esta en otra, ¿no? La 610 y la 250 y... ya no me acuerdo, 250, 255, algo así. Pero sí preguntarles entonces específicamente por el proceso de reparación histórica, que también está en curso, que se encuentra en su etapa final, que, bueno, como las elecciones son la semana que viene, seguramente no van a salir, digamos, las designaciones docentes de acá a la semana que viene, y por lo tanto hay una preocupación con respecto a eso, ¿no? No, entiendo que el proceso está en marcha, que por lo menos en el caso de las unidades académicas ya está todo
el proceso iniciado. Insisto, el convenio colectivo es nuestro marco normativo, tampoco habría posibilidad de interrumpir un proceso de esta naturaleza. No sé si cabe en términos de campaña dejar en claro que de estar nosotros no vamos a poner ningún obstáculo para que esos procesos que están en marcha. Es más, sabemos que vinculado al proceso de regularización tenemos, creo que son por lo menos 8 cargos de decanas o decanos que han podido ser electos como autoridades porque el proceso de regularización de cargos ya está en marcha y sabemos que las designaciones no salieron por temas administrativos y fue el argumento que se trató en el Consejo Superior y fue avalado por la Junta Electoral de permitir esos cargos porque cuando salgan esas designaciones van a salir con fecha retroactiva, creo que es abril, Lidia, corregime, porque fue el momento... Junio 21. A junio del 21, que fue el momento donde se presentó la documentación. O sea que eso ya está en marcha, son procesos que están funcionando, no creo que aunque como autoridad uno quisiera frenarlo, no es posible, pero bueno, si sirve dejar en claro que no es nuestra intención frenar esos procesos. Creo que si sirve para entrar en una lógica política, lo que nos interesa, por eso hablábamos de la reglamentación de concursos de profesores regulares y la que está ya en Consejo Superior, que incluye la posibilidad de sustanciación de concursos regulares de los auxiliares, JTP y ayudantes, creo que lo que tenemos es terminar con esa reglamentación porque lo que se ha logrado con eso es que podamos las unidades académicas avanzar mucho más rápidamente y con menos costos, que esta era una de las trabas centrales para la sustanciación, no solamente la única, para las unidades académicas, tener que definir el llamado a concurso, mandarlo al Consejo Superior para que lo avale, mandar el jurado a aprobarlo en Consejo Directivo, mandarlo a Consejo Superior. En el medio, y nos ha pasado, fallecía un jurado, teníamos que volver a tratarlo en Consejo Directivo, volver a mandarlo al Consejo. Había un trámite burocrático que ya en este momento ha desaparecido y que les da a las unidades académicas la posibilidad de llamar a concursos regulares que en términos procesales no llevan más de 6 meses. Y lo único que va a ir al Consejo Superior es la designación del docente. Eso sigue siendo función estatutaria del Consejo Superior, pero con la nueva reglamentación las unidades académicas están mucho más agilizadas en los procesos para poder desarrollarlo y no tiene el costo que tenía antes. O sea que en tal caso políticamente lo que va a corresponder del rectorado es movilizar a las unidades académicas para que agilicen el llamado de concursos, porque creo que en la medida que esos concursos se lleven adelante con la lógica actual de la normativa, no van a ser necesarios otros procesos de regularización, que era la manera de alguna manera, de atenuar el daño que se producía al claustro por la no realización de los concursos. O sea, nuestro compromiso está en regularizar y en reglamentar la carrera docente y en que los concursos se puedan realizar. Creo que es la lógica que defendemos desde el claustro docente, de ser evaluados y de poder demostrar nuestras condiciones docentes a partir de un jurado que evalúe nuestras credenciales, nuestra trayectoria, nuestra producción, y desde ese lugar yo sigo defendiendo en ese punto la experiencia de entrar a un aula después de ganar un concurso docente como algo que a uno en la práctica lo fortalece. No digo que sea grato pasarlo, sabemos que no es la mejor manera de evaluar una práctica docente, pero hasta el momento, y esto lo dicen los pedagogos, no se ha inventado un mejor criterio de evaluación. Entonces me parece que todo lo que estamos de resolver problemas estructurales que tenía la facultad, la universidad, y que ya estamos en vía de resolverlo, lo que va a haber que hacer es apuntalar para que esos concursos se empiecen a desarrollar con mayor frecuencia y con mayor regularidad en cada unidad académica. Creo que vamos en esa dirección y que hay en casi todas las unidades académicas donde nos hemos estado juntando, los docentes lo que nos plantean es que se acelere ese proceso. Insisto, ya lo tenemos resuelto
Para los cargos de profesores nos falta incorporar en esa misma reglamentación, que creo que ya está el modelo planteado, está en el Consejo Superior para que el nuevo Consejo Superior lo apruebe y ya tengamos la posibilidad de regularizar con mucha más facilidad burocrática, me refiero en esto de las idas y vueltas, tanto los concursos regulares para profesores como para auxiliares docentes. No sé, Lidia, si hay algo que corregirme, vos metete directamente. Perfecto. Bueno, gracias. Seguimos entonces. A continuación, nos referimos específicamente a las dedicaciones docentes. La pregunta tiene que ver con si han evaluado la situación actual de la planta respecto justamente a las dedicaciones docentes, si tienen algún plan para revertir el proceso de precarización que significa contar cada vez con más dedicaciones simples y parciales en desmedro de las dedicaciones exclusivas. ¿Querés contestar, Lidia? Bueno, existe el tema de dedicaciones docentes, bueno, Andrés lo mencionó al principio, ¿no es cierto? Hay un plan, digamos, había una propuesta en el aumento del presupuesto universitario que apuntaba directamente a a las dedicaciones docentes. Nosotros íbamos a recibir un dinero, no me acuerdo cuánto era, en algún momento sabía el monto, pero bueno, ahora no lo recuerdo, pero lo que tenemos que hacer en estos momentos es generar, no sé, tal vez se está haciendo, generar el proyecto o la propuesta o el programa que tenemos que presentar al jefe de gabinete para que efectivamente se nos dé ese dinero que se había comprometido en esa mejora, ¿no es cierto? Que fue un trabajo de los rectores en el CIN. Así que es en principio lo primero que deberíamos hacer. Luego existen y somos muy conscientes de que esto que dice Andrés, que ha dicho Andrés, ¿no? Que se toma un exclusivo más allá de la categoría que se pierde en general y se parten muchas simples y además entendiendo que las dedicaciones simples hacen docencia, por lo tanto si tiene 3 simples y la unidad académica a cada simple le da una asignatura por cuatrimestre, va a tener 6 asignaturas a cargo, ¿sí? Eso es nada, no se puede trabajar así, y además en el momento en que se va, o por jubilación o lo que sea, quedan 6 cátedras sin atender, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, ¿no? Así que eso somos muy conscientes, hay que trabajarlo, hay que trabajar en la normativa, que es la 492 del 91 de obligaciones docentes, vuelta otra vez desde el siglo pasado, antes del estatuto del 2009, antes del convenio colectivo de trabajo, así que hay que tomar esa ordenanza y volverla a hacer los recorridos correspondientes que tienen que ver con el consejo académico, con las unidades académicas, el consejo académico, la Secretaría de Planeamiento y finalmente la mirada de la paritaria que va a revisar y verificar que que se respeten los derechos de los docentes. Así que esa es una tarea para realizar también. Y bueno, y avanzar, digamos, en programas de buscar presupuesto para poder dar respuesta, ¿no? A estas cuestiones, porque es verdad, lo leí ahí en alguna de las preguntas, las cátedras masivas que tienen muy poquito plantel docente, ¿no es cierto? Y que se arreglan con un simple, 2 simples, realmente es una barbaridad y hay que aplicar otras estrategias. No hay solución más que plata acá, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido, ¿no? Buscando construir programas y pautas de trabajo y ir ayornando la reglamentación que ahora cambia sustancialmente. Bien, bueno, relacionado justamente al tema de las dedicaciones, viene la próxima pregunta que está entrelazada, dice: ¿consideran o les preocupa que nuestra universidad entre en una tendencia en la que a largo plazo se dedique casi exclusivamente a la enseñanza, como pasa con otras instituciones educativas? En su caso, ¿qué políticas consideran que deben ser aplicadas para que esto no suceda y se le dé mayor fuerza a la investigación, la extensión y la transferencia? ¿Cómo ven en la actualidad el financiamiento de los proyectos de investigación y la situación del sistema de becas de la UNCO? Es decir, bueno, es una pregunta orientada claramente al refuerzo de investigación, extensión, transferencia. Y de hecho está, como vos decías, Micaela, está vinculada al tema de las dedicaciones docentes. Tenemos facultades, tenemos asentamientos y algunas sedes y carreras donde están totalmente sostenidas con dedicaciones simples.
En ese marco realmente es impensable que podamos cumplir con las tres funciones básicas. O sea, si sirve como definición, como marco para entender la respuesta a esta pregunta, estamos convencidos que las funciones básicas universitarias es el cumplimiento por lo menos de estas tres funciones que son la docencia o la profesionalización, como se conoce, que es esto que ustedes acá mencionan, de que nos dediquemos exclusivamente a la enseñanza disciplinar, a la formación de profesionales o la formación disciplinar en desmedro de las otras funciones. En realidad no hay manera de ejercer una buena docencia si no hay producción de conocimiento propio, ni tampoco si no hay una vinculación con el medio, y en este sentido, cuando digo vinculación con el medio, defiendo el viejo modelo Comahue, donde plantea la extensión como externalización de los conocimientos, como puesta al servicio del medio, los conocimientos que manejamos en el interno, ¿sí? En lo interior, llevado al exterior en la vinculación, y sobre todo en el caso de Comahue, por tratarse de una universidad regional, esto es mucho más potente que en cualquiera de las otras que uno conoce, que están centralizadas en un único campus, porque nuestra dispersión geográfica nos permite vincularlos con muchas más organizaciones sociales, organizaciones o instituciones públicas, privadas, con muchos más municipios, porque en todos estos espacios tenemos vinculación. O sea, en este sentido digo, no hay manera de pensar la universidad si no la entendemos cumpliendo las tres funciones básicas: docencia, investigación, extensión. Algunos hablan de una cuarta función, que es la de gobierno, porque nosotros nos autogobernamos, con lo cual algunos hablan de esta cuarta, pero en esta pregunta se hace mención específicamente a la docencia, la investigación y la extensión como generadoras de una sinergia y un crecimiento que se da por la propia producción de conocimiento, el conocimiento de la realidad regional donde desarrollamos nuestra práctica y donde se van a desarrollar nuestros profesionales, nuestros graduados, con lo cual no hay manera, insisto, de pensar esta ruptura entre funciones. Sería destruir la idea básica de lo que es la universidad, de lo que es el sistema. Esto no creo que sea no lo digo como una idea original de Comahue, esto es una línea estructurante de la reforma del 18 en adelante para todo el sistema universitario, y que lo pudimos llevar a la práctica incluso en la pandemia, ¿no? Y acá no hablo solo de Comahue, sino lo refiero a todo el sistema universitario, que dio muestras de que, si bien de entrada en la emergencia pudimos poner en práctica la tarea docente, lo que tiene que ver con exclusivamente la enseñanza, como dicen ustedes acá en la pregunta, inmediatamente se pudo también en la virtualidad avanzar con las actividades de investigación y de extensión, y se pudieron virtualizar también esas prácticas. No con la mayor, con el nivel de éxito, queda de evaluar mucho todavía acerca de la calidad, pero todo el sistema universitario pudo rápidamente acomodarse a esa emergencia y demostrar que no era solamente dar clases, sino que era dar clases, avanzar con la investigación, avanzar con una investigación específica al contexto en el que nos encontrábamos, y hubo también en ese punto muchas líneas de financiamiento en esa dirección. O sea, lo que nos habla que no es solamente un tema nuestro, sino del sistema de ciencia y técnica nacional y el sistema universitario. Inmediatamente también avanzar virtual con las actividades de extensión. O sea, con lo cual, tendencia de fortalecer, creo que hay que resistirla por todos los medios y seguir sosteniendo las tres funciones básicas universitarias como fundantes de lo que es el sistema universitario argentino. Dicho esto, y en función, entiendo esta preocupación porque está ligado a la pregunta anterior, la falta de dedicaciones parciales y exclusivas atenta contra este cumplimiento, esta sinergia entre investigación y extensión. Afortunadamente también el SIN lo está evaluando. En los últimos documentos del SIN se está planteando una revisión, y acá me meto específicamente en esta vinculación con el financiamiento de proyectos de investigación, pero no solamente con el financiamiento, sino con hacer una evaluación que creo que está avanzando. Si en la década
del 90 de alguna manera se empieza a instalar el área de investigación en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Técnica y de CONICET como una manera de reestructurar, porque habían cosas que no se estaban resolviendo en términos de investigación dentro del sistema universitario. Creo que CONICET ha dado cuentas de la excelencia que tienen para manejar en ese área y también de esta vinculación, por eso es también para ellos casi indispensable y es evaluado satisfactoriamente el también estar en términos de retroalimentación en promoviendo la enseñanza en las áreas disciplinares que ellos desarrollan, o sea, ahí otra vez vuelve a aparecer esta vinculación entre investigación y docencia. También en los lineamientos que está proponiendo el CIN para la etapa que viene en el sistema universitario tiene que ver con la definición de la carrera de investigador dentro de las universidades. Esto implica ya no tener la tarea de investigación tan, no sé cuál sería el término, si en segundo plano o tampoco tan desfinanciada. Realmente es vergonzoso los montos que recibimos para llevar adelante nuestros proyectos de investigación. Es algo que está pasando dentro de todo el sistema, es algo que el CIN lo viene debatiendo y que por eso entendemos que se viene una etapa donde va a haber que revisar toda la normativa de ciencia y técnica universitaria. Hasta ahora lo que está planteando el CIN es como recomendación, como líneas que se vienen en los próximos años, es el establecer una carrera de investigador universitario. No tengo claro si esto es trasladar algo similar a la carrera CONICET, pero creo que va en esa dirección, y ahí es donde creo que se puede empezar a pensar de alguna manera distinta este tema que está planteado en la última parte de la pregunta del sistema de becarios de la UNCO, que realmente sigue siendo un tema residual. Seguimos con 15 becas, 5 para cada categoría, de graduados inicial, profesional y después la de estudiantes. Esto, yo tengo registro de que allá por los 90 estaba eso, venía en crecimiento, estaba haciendo algo que se aumentaba y de pronto quedó caduco y cortado por el problema que seguimos teniendo, que no se ha resuelto. Por eso lo digo a la carrera de investigador dentro de las universidades, porque se formaba gente y después esos becarios formados que por ahí pasaban por todos estos años de crecimiento y de formación en investigación, quedaban formados y la propia universidad los dejaba afuera porque no había cargos docentes para que los incluya. O sea, la manera que creo el sistema fue generando es como no los podemos incorporar, que no crezca y quedó en una actividad residual. Hemos mantenido alguna reunión con becarios en este mismo planteo. Creo que hasta que no se resuelva esto de la carrera de investigador universitario dentro de todo el sistema no vamos a tener muchas posibilidades de resolución de este punto, pero insisto, hay una preocupación generalizada en todas las universidades para resolver el tema, tanto del financiamiento. Yo soy evaluador, muchos de ustedes deben serlo, de proyectos de investigación de otras universidades, y me llama la atención cómo en los últimos años, cuando nos llegan los documentos de evaluación, aparecen las notas de los equipos donde no manejaron presupuestos, o sea, descartaron el trámite presupuestario porque era tan insignificante, así lo plantean en muchos casos, que era más el problema de recibir un fondo que otra cosa. Creo que hay que estar muy atentos en estos años si se logra instalar esta carrera de investigador, y ahí vamos a tener que tener bastante participación para poder opinar en temas como estos. No veo a que haya, por lo menos a nivel de política nacional, un planteo más claro para abordar el tema de investigación y becarios y vincularlo justamente con la práctica docente. Si estamos en la estructura actual, vamos a seguir formando becarios que una vez formados van a quedar fuera del sistema porque va a estar dependiendo de la posibilidad presupuestaria. Entiendo que ese fue el motivo en aquella época por el cual se dejó de aumentar el número de becarios, porque era más la frustración que se estaba generando que la posibilidad de
movilizar esta sinergia entre investigación y docencia, y ahí es donde aparece CONICET como una estructura mucho más potente que intentó ir resolviendo esta vinculación. Creo que eso es lo que se está discutiendo a nivel del CIN y que tendremos que acompañar. Entendemos que ni es suficiente el financiamiento que recibimos, ni es suficiente la cantidad de becarios, ni la forma en que están cobrando los becarios, ni las demoras que tienen en la cobra, en el cobro de esos montos que siguen siendo muy limitados. En algún momento habían estado vinculados a categorías docentes y esto permitía algún nivel de actualización. Hubo un momento que los desengancharon y hoy, si no hay un reclamo de los becarios, no se actualizan esos montos. Hubo arreglos paliativos que bajaron la dedicación a carga completa para que puedan trabajar afuera. O sea, en ese sentido creo que todos coincidimos en que la manera de fortalecer el sistema universitario y sobre todo vinculado a investigación y extensión es la posibilidad de contar con dedicaciones exclusivas, es en poner la energía en una sola canasta y no en varias. En la medida que eso no se cumpla, esto sigue siendo un tema estructural. Es un tema presupuestario, o sea, no podríamos prometer una resolución. Creo que va a ser debate, pelea, y en eso acompañaremos la demanda que vaya apareciendo y acompañaremos al CIN en la consecución de fondos para estos puntos. Pero entendemos que es en esa dirección que hay que poner la energía para mejorar esta vinculación entre funciones universitarias. Gracias. Bien, pueden tomar agua también, porque lo estamos haciendo hablar mucho. La próxima pregunta vuelve otra vez más a la docencia, tiene que ver justamente con la mayor precariedad de las situaciones docentes que tenemos de contratación a la universidad, que son las contrataciones cuatrimestrales, preguntarles qué piensan de esas contrataciones cuatrimestrales, si conocen la situación y si consideran necesario implementar alguna política específica para abordar esa problemática de esos cargos docentes. Bueno, me toca a mí, Andrés. Sí, conocemos las contrataciones cuatrimestrales. En general, las unidades académicas las realizan porque tienen que cubrir alguna cuestión eventual o porque no tienen crédito principalmente, ¿no es cierto? Entonces, eso genera, como bien decís, Micaela, precariedad, porque además el docente prepara la asignatura, tiene que evaluar y después queda enganchado con esa asignatura, se generan los conflictos, ¿no es cierto?, porque hay que evaluar y demás. Por lo tanto, es un tipo de contratación que no deberíamos tener. Pero bueno, la realidad es que nos lleva a ser, las unidades académicas caen en esa situación, por esto que decía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, establecer, digamos, vuelvo otra vez a la ordenanza de obligaciones docentes, trabajar sobre la ordenanza de obligaciones docentes, que tiene que ver con establecer acuerdos que tengan que ver que cuando se requiere una suplencia, que es una figura que tampoco tenemos normada y que está en el convenio colectivo de trabajo, pueda ser reconocida de esa manera y que se le reconozca el cargo anual, ¿no es cierto? Porque una asignatura no solo es su dictado, sino es su evaluación, su seguimiento, y bueno, los chicos, las chicas tienen una posibilidad de rendirla por 3 años, así que esas cuestiones todas se tienen que ajustar de manera de que el docente o la docente no se encuentre perjudicada. En principio es eso, ¿no? Trabajar sobre la normativa, trabajarlo en paritaria, mucho en paritaria, y bueno, y atender, ¿no es cierto? Porque quedan con el convenio, con los trabajos de regularización, que se regularizan los cargos anuales únicamente, ahí se pone de manifiesto los cargos cuatrimestrales, poder revisar eso y tender todo a que sea anualizado para que el docente que pretende hacer su carrera académica o pretende dar continuidad en la universidad, pueda contar con ese reconocimiento, ¿no? En eso, ¿no? En su antigüedad. Así que nada, hay que trabajar en esto, en las normas y, bueno, y en la paritaria, y modificar esas reglamentaciones que son muy viejas y que no atienden, digamos, estas cuestiones. No estamos de acuerdo con la precariedad, pero a veces la unidad académica es la única alternativa que tiene para resolverlo. Por eso digo que debería ser una cuestión muy temporal
y que en el caso de repetirse al año siguiente tiene que anualizarse. Así que, y esto lo digo en carácter de mi opinión, de lo que he visto y de lo que he estado trabajando, ¿no es cierto? Pero en principio hay que trabajar en ese sentido y bueno, y buscar eliminar estas cuestiones, ¿no? Porque generan conflictos de relaciones, de que se sienten injustamente algunos docentes porque tienen un cargo cuatrimestral, se les cae un cuatrimestre y se lo vuelven a levantar el siguiente, con lo que conlleva no poder generar la antigüedad correspondiente, bueno, y todo lo que significa que se caiga un cargo y que se levante en 6 meses. Así que, nada, es esa la posición y bueno, buscar esas Hay, alternativas. Sí. hay un tema vinculado a la asamblea universitaria que está directamente relacionado con esto y que tiene que ver con que podamos llegar a discutir en algún momento la famosa estructura académica, si va a ser facultad, departamento, porque esto de los cargos cuatrimestrales nos ha pasado, a nosotros nos pasa en nuestra unidad académica claramente, que cuando prestás servicios, cuando recibís el crédito para que algún docente de la unidad académica o que designa nuestra unidad académica preste servicio en otra unidad académica, pero la unidad académica que recibe el servicio manda el crédito para un semestre y no para el anualizar, en algunas oportunidades la unidad académica lo hemos podido cubrir y anualizamos, tenemos varios cargos, hasta que el crédito docente es imposible de sostenerlo, porque también ahí se genera una duda con cierta comodidad, es decir, yo necesito que dictes para un solo cuatrimestre, te mando a tu unidad académica crédito para un semestre, le estoy trasladando a la unidad académica que designa el compromiso de anualizar el cargo para una función que se cumple en otra. Este tema de las dependencias creo que lo venimos charlando en la ronda de unidades académicas, creo que va a ser un tema para definir. En el proceso de regularización de cargos también se convirtió en un punto de injusticia para aquellos que podían regularizar a pesar de cumplir con todos los mandatos, porque desaparece esta condición del presupuesto legítimo, porque son créditos otorgados. Creo que está muy ligado este tema de la precarización por designaciones semestrales con la estructura actual que tenemos de funcionamiento. No es que tenemos una propuesta ya cerrada, creo que tiene que ser un tema que se discuta en profundidad. Lo que vamos encontrando que hay unidades académicas que están planteando que la estructura departamental les sirve y les permite funcionar, mientras que otras lo están viendo como un obstáculo, o sea que va a ser tema, creo que de debate y que tiene que llevarse a una discusión en asamblea, porque está todo ligado a esa bipertenencia que tenemos en este momento. Hay facultades que están generando departamentos de servicios para tener su propio plantel docente, no importa del área disciplinar. Hay mucho tema para ordenar en este punto y creo que en ese desorden este tema de las designaciones termina siendo consecuencia de ese desorden en nuestra estructura. Creo que de una vez por todas se viene planteando, yo lo vengo escuchando desde hace años, nuestra intención es que podamos empezar a debatirlo, ojalá logremos a un acuerdo. La primera sensación que nos queda hablándolo en las distintas unidades académicas es que no tendremos que pensar en una figura homogénea, porque insisto, nos vamos encontrando que algunas unidades académicas funcionan bien con una estructura y otras con otras. Habrá que ver si es posible la combinación o si tenemos que tomar alguna decisión. Ese creo que tiene que ser un tema de asamblea, y este tipo de contrataciones está muy ligado por la precariedad que genera y por la imposibilidad de que esos cargos se regularicen en algún momento, sea por concurso o por proceso de regularización, porque uno no puede llamar a un concurso regular si el crédito te lo dan solo por 6 meses y sabes que después va a desaparecer. O sea, ahí hay que trabajar la estructura académica para que se pueda avanzar en este punto y dejar de tener designaciones cuatrimestrales. Habrá que generar mayor carga, creo que a eso se refería Lidia con revisar la 492 y las obligaciones, porque entiendo que cuando un docente, salvo que sea a nosotros nos ha pasado con alguna materia salvo que haya hasta algún deseo, algún planteo de un docente que
nos hace un favor a las unidades académicas, dice, bueno, te dicto la materia por un cuatrimestre, pero después no puedo seguir, con casos contados en las manos. Yo creo que en los 5 años que estuve a cargo de la facultad me tocó, creo que 1 o 2 veces nada más una situación de esa, que era una atención de emergencia, y el mismo docente planteaba poder tener una designación. En el resto de los casos el problema es de la universidad, es presupuestario, y es de esta doble estructura que tenemos como funcionamiento. Gracias. Pasamos Bien, a la otra. sí, quedan 3 preguntas en principio de las iniciales, y ya se han sumado hasta ahora 2 preguntas en el chat. La próxima pregunta tiene que ver con algo que ustedes ya tocaron, les pregunto si quieren profundizar, tiene que ver con, bueno, qué piensan sobre las carreras a distancia, sobre la modalidad virtual de enseñanza, el trabajo docente en ese contexto, las bimodalidades, hacia dónde creen que debe ir la UNCO en este momento post-pandémico a mediano plazo, entendemos, y si tienen planes específicos al respecto, ¿no? Respondo yo para que no empiece Lidia, que es la especialista en este tema y va a estar mucho más largo. La respuesta sencilla en este plano es que lo que nos queda claro como gestión, que lo vivimos en las unidades académicas, hay una fuerte demanda por entrar en lo que son las modalidades de educación a distancia, bimodales, etcétera. Lo que creemos que antes de tomar una decisión hay que generar amplios espacios de debate, tenemos que debatir y tomar decisiones. No puede ser una definición desde arriba, creo que tiene que estar ampliamente debatido, no todas las disciplinas tienen la misma perspectiva, o sea que hay que empezar a debatir este tema. La demanda es clara, toda nuestra población nos está pidiendo que avancemos en las prácticas bimodales a distancia, con aulas híbridas, con aulas mixtas, todo el panorama ya quedó planteado. Creo que lo que tenemos, y esta es nuestra propuesta, es generar los espacios para decisiones colectivas para ver cómo avanzamos. Creo que nadie va a negar, la demanda está. Tenemos muy claro ese pedido de la comunidad regional. Estamos dispuestos a avanzar en esa dirección si el colectivo comunitario el colectivo de la universidad, la comunidad universitaria, lo discute, lo acuerda, y estamos dispuestos a avanzar en esa dirección, con todo lo que implica después de acompañamiento en el plano presupuestario. Volvemos al presupuesto para poder acompañar esa propuesta. Pero creo que antes que tomar decisiones acerca de si vamos o no vamos en esa dirección, tenemos que darnos un debate más profundo, estudiar más el tema. Hemos logrado ciertas legalidades en el CIEDE, en los distintos espacios, que ya los tenemos, o sea que ahora nos queda, y acá va a aparecer mucha diferenciación por cada campo disciplinar, tiene que opinar respecto a sus posibilidades y a sus fortalezas para hacerlo o no. No creo que nadie se esté oponiendo, sino que lo que creemos que tiene que ser algo debatido colectivamente. No sé, Lidia, si querés agregar algo ahora. Pero... no, solo contarles que la agrupación estudiantil de economía está realizando una jornada sobre educación a distancia, están trayendo docentes el jueves a las 18:30 creo, en su edificio de aulas, lo organizan los estudiantes que tienen la misma preocupación que nosotros, que los docentes, que las autoridades en cuanto a la educación a distancia. Nada, que es eso, que tengamos en cuenta de generar esos lugares. A nosotros nos han invitado, digamos, para escuchar un poco y para, bueno, hacer algún tipo de taller. Así que no es solamente una preocupación de los docentes, los estudiantes también quieren saber qué significa, porque ellos se ven, digamos, en esto de tener que usar herramientas que requieren de algún equipamiento, o de internet, por ejemplo, o lo que sea, tienen que poder estar que si bien lo facilita en cuanto al acceso a diferentes carreras, al momento de ponerse a estudiar requieren de otras cosas, ¿no? Y bueno, y además de pensar en esto, ¿no? Ahí ya me callo, que la educación a distancia es un paradigma de enseñanza diferente, ¿no es cierto? Donde lo pedagógico pasa por otro lado. Ahora las estudiantes se relacionan entre ellos a través de grupos,
se relacionan con su docente, con sus auxiliares, el contenido lo tienen, ¿no es cierto? Si el docente habilita, si la docente habilita un contenido específico que confía en la internet, ellos pueden acceder al contenido, o sea, hay que pensarlo de otra manera, hay que trabajar sobre eso, que los docentes y las docentes se sientan confiados en lo que van a llevar adelante y que, bueno, que prueben estas nuevas herramientas para que, digamos, avancemos en estas metodologías de enseñanza. Es eso, nada más. Y bueno, y recordar esto, ¿no? Porque la verdad que yo no sé si los chicos del Centro de Estudiantes de Economía lo están difundiendo. La otra vez que tuvimos una reunión nos lo dijeron, la verdad que nos resulta interesante. Vienen docentes especialistas de La Plata, así que bueno, nada, les hago llegar eso. De la Universidad de Mar del Plata, creo que de la Universidad Jauretche también traían especialistas para empezar a discutir el tema desde el claustro estudiantil. Bueno, Vamos gracias. a la novena. Sí, la novela dice cuáles son sus prioridades en materia de edilicia y de infraestructura, cuáles son las propuestas para resolver las condiciones edilicias de algunos edificios, como el de la USMA, con la falta de gas, o el edificio central de La Barda, el edificio viejo de La Barda, que también tiene problemas de gas en algunas zonas, y otros que tienen mucha antigüedad. Esta pregunta específicamente fue elaborada por afiliadas y afiliadas que circulan y trabajan en esos edificios, por eso los ejemplos están puestos de manera expresa, ¿no? Pero pueden haber otros. El tema edilicio es algo que preocupa y preocupa mucho, o sea, no es necesario que hagamos mayores descripciones, tanto a nivel central como en cada uno de los asentamientos, la falta de mantenimiento, las faltas de espacios, en este caso lo que ustedes mencionan en el tema calefacción, el problema de la USMA no tiene que ver con el problema de gas, tienen provisión de gas, tienen gas natural. El problema de la USMA estaba vinculado a la compra de 2 calderas, que era lo que estaban necesitando. No era un problema de gas. Sí hay problema de gas en otros sectores de administración central, pero no en el USMA. En el USMA lo más llamativo era que estaba ya pedido, estaba asignado el presupuesto desde el mes de septiembre para la compra de 2 calderas, y no se había ejecutado el presupuesto. Ya por lo que nos informaron, ya se compraron las 2 calderas. Estuvimos en el USMA en este recorrido que hicimos. Realmente es algo muy preocupante. Imagínense, estamos hablando de la zona cordillerana, estábamos ya con temperaturas bajo cero. Lo que estaba templando algún aula era algún caloventor mínimo o estufa eléctrica. Esto lo pudimos presenciar. Por supuesto, como nos pasó en Central, no pueden enchufar caloventores en todas las aulas porque saltan las térmicas. Entonces ya lo vimos, empezaba a haber discusiones entre docentes, no, pero en este aula me tocaba a mí porque acá el caloventor lo traje yo y no en esta. O sea, las condiciones edilicias creo que están en un nivel de rojo muy preocupante. Insisto, ya sea por mantenimiento, por falta de espacio, por deterioro, por rotura, y podría mencionar a USMA. A nivel central hay sectores sin calefacción, bueno, Adunk lo sabe, todo el sector también de contaduría, de personal, donde se instalaron calderas que habían sido donadas y que no se pueden poner en funcionamiento por el ruido que hace. O sea, problemas de lo edilicio y de la infraestructura realmente asusta sobremanera. Y en ese sentido, para pensar, bueno, ¿cómo lo pensamos encarar nosotros? Lo que empezamos ya a hacer, porque venimos también planteando esto desde el electroducto que le da energía a la nueva parte del edificio de economía, que está terminado y no se puede utilizar porque no está el electroducto, lo que va a generar calefacción y refrigeración en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, informática, todo eso que está pendiente. Creo que solamente lo podemos encarar a partir de vinculaciones con representantes provinciales ante el gobierno nacional, y en ese sentido ya hemos tenido algunas reuniones con senadores, senadoras y con representantes de la Cámara Baja también, porque creemos que
quien ocupe el rectorado en los próximos meses inmediatamente tiene que empezar a gestionar a nivel central los recursos. Es impensable que podamos resolver tamaña cantidad de problemas edilicios con el presupuesto que tenemos. O sea, hay que trabajar con pedido de presupuestos específicos y avanzar en esa dirección. Lo que estamos tratando de hacer en este momento, insisto, como candidatos, pero como una manera de acelerar esos trámites, es pedir el apoyo de nuestros representantes y también a nivel de los gobiernos provinciales para inmediatamente poder generar las demandas de presupuesto específico que tiene que estar dirigido a ese tema edilicio que realmente es muy, muy preocupante. Por el deterioro, la falta de calefacción, por sedes que no tienen edificio de funcionamiento, que siguen funcionando en espacios prestados, por construcciones que están a mitad de camino. O sea, tendríamos un panorama, insisto, creo que lo conocen tan bien como nosotros. Lo que asusta es ver la homogeneidad que tenemos en ese deterioro. Sabemos que en los 4 años del macrismo nuestra universidad estuvo prácticamente castigada en ese momento. El deterioro que se generó en ese marco lo seguimos viendo día a día y preocupa por los montos que significan avanzar. Pedimos ayuda, esto para que sepan, nos hemos vinculado a autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, a quienes miramos con mucha envidia cuando estábamos en Viedma. Nosotros estábamos en campaña teniendo reuniones en el CURSA y en ese momento estaba el ministro de Educación y otras autoridades nacionales inaugurando un hospital escuela de kinesiología que tenía un valor de 154 millones de pesos. O sea, frente a esas situaciones uno llora un poquito y después se anima a consultar, bueno, cómo van logrando. Afortunadamente estamos teniendo buena vinculación con las autoridades de la UNRN y creemos que con ellos tienen circuitos mucho más aceitados que Comahue para poder avanzar. Nos han ofrecido en ese sentido las vinculaciones que ellos tienen. Creemos que ese trabajo hay que encararlo inmediatamente, pero insisto, no es algo que podamos resolver con el actual presupuesto universitario, sino que tiene que ser gestiones ante el gobierno nacional para fondos específicos para cada área, lo cual ya pensándolo con ese mecanismo nos anticipa que no va a haber una solución rápida para esto, ¿sí? Porque esto implica generar obras y proyectos ejecutivos para obras que tienen una demora. Piensen que las obras que se están ejecutando en nuestro campus central, la de la Facultad de Informática y la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, fueron proyectos ejecutivos aprobados en la época de Teresa Vega. Y recién ahora están en ese nivel de avance, todavía no se han finalizado. O sea que el tema constructivo es algo que realmente preocupa y que entendemos que lo podemos resolver con el apoyo de las autoridades de ambas provincias, tanto los gobiernos provinciales como las autoridades nacionales, y sobre todo los integrantes del Senado y de la Cámara Baja, porque es con esos espacios donde, de hecho así te lo ofrecen, ¿no? Digamos, hemos estado hablando, dice Andrés, si llegan ustedes y tienen una reunión, primero genera vos una reunión de presentación, a la segunda reunión vamos los 3 senadores, esto me lo plantearon senadores de la provincia de Río Negro, y si vamos los 3 senadores, no importa de qué sector político, así como se consigue presupuesto. Creo que es ese el camino. Volvemos a resaltar el nivel de gestión. Creo que hay que gestionar fondos en Buenos Aires, así como recién hablamos de presupuesto docente, presupuesto de investigación. Bueno, como esto es ADUM, no hemos hablado del presupuesto no docente, pero sería el mismo planteo. También va a ser el tema edilicio y de infraestructura, de mantenimiento, un tema central para gestionar fondos específicos, porque nuestro presupuesto no da ninguna posibilidad de mejorar esta situación, que la consideramos realmente alarmante. No sé si sirve de algo hablar de una emergencia edilicia, pero creo que estamos en ese nivel. Y si me permiten, ya la junto con la 10ª, así podemos hablar de alguna de las respuestas, cómo es la situación presupuestaria y la relación con la Secretaría de Políticas. A eso mismo me refiero.
tenemos vinculación tanto por distintas prácticas, en mi caso por participar del Consejo de Decanos de Sociales y el Consejo de Decanos de Facultades de Derecho, hemos mantenido vinculaciones y hemos conseguido presupuesto específico a partir de, insisto, esto como facultad, a partir de esa vinculación con ALPA en este momento, en aquel momento con PERSIC. Por suerte PERSIC quedó dentro de las vinculaciones existentes. Creemos que hay que fortalecer el vínculo tanto con la Secretaría de Políticas Universitarias como con el SIN, también con los distintos gremios que operan también en contacto permanente con lo que se discute en el SIN, y en ese sentido estamos dispuestos a avanzar con esas gestiones. Creo que lo junto con lo anterior porque lo edilicio realmente es preocupante, y si no tenemos apoyo específico para resolver eso, realmente la situación de la universidad va a ser muy seria en los próximos años. Insisto, tener un asentamiento cordillerano sin calefacción realmente es algo que nadie lo cree. Digamos, y lo hemos mencionado y ni siquiera te lo creen. Tuvimos que hasta mostrar fotos de cómo son las reuniones para que entiendan que esto está sucediendo hoy en estas latitudes. Insisto, tenemos relación con la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio, y creemos que es allí donde se tendrán que dar muchas de las discusiones, sobre todo las presupuestarias que fuimos mencionando en todos los puntos anteriores. Así que te pediría, Micaela, que avancemos con las preguntas que habían planteado. Gracias. Bueno, gracias. Sí, es así, completamos ya el cuestionario general. Tengo 4 preguntas anotadas. Vamos a empezar por la pregunta que dice: ¿cuáles son las propuestas para mejorar las condiciones laborales de enseñanza que le preocupa? Se me actualizó, perdón. Voy a tener que volver hacia arriba porque entró una nueva pregunta. ¿Cuáles son las propuestas para mejorar las condiciones laborales de los docentes que tienen a su cargo aulas multitudinarias que exceden cualquier relación contemplada en las normas? Y la pregunta dice: abarca desde lo edilicio hasta la cantidad de docentes y sus cargos. Algo de esto han contestado. Si quieren completar específicamente ese punto de la relación docente-estudiante. Está vinculado, ahí hay 2 cosas. Por un lado, creo que hay que hacer diagnósticos más claros a nivel de las unidades académicas en lo que es la distribución presupuestaria. Creo que es algo que no lo podemos eludir, pero que después se encuadrarían estas demandas presupuestarias en lo que les mencionábamos de los programas para demandas específicas. Y pongo el ejemplo de derecho, que creo que lo mencioné antes. La manera hoy de conseguir asignaciones presupuestarias a nivel del ministerio tiene que ver con solicitudes específicas para determinadas áreas. O sea, y así lo venimos planteando en algunas unidades académicas que hemos estado visitando, y donde más frecuencia hay de estas situaciones de generar demandas específicas para determinadas carreras, para determinados procesos, y demandar asignaciones donde prácticamente nos están demandando a nivel del ministerio casi como el nombre y el apellido, ¿no? O sea, hay que definir claramente para qué áreas disciplinares, para qué materias de primer año, en qué carreras es necesario el presupuesto, porque lo que está evaluado a nivel ministerial es que en el caso de muchas universidades, no solo Comahue, cada vez que se generan programas inespecíficos, después esas mismas materias no reciben el apoyo que fundamentó el pedido de aumento de presupuesto. Se diluye de vuelta el presupuesto en otras necesidades, no digo que esté bien o mal, pero no llega a los lugares, con lo cual las asignaciones a nivel del Ministerio de Educación, y esto es de acuerdo con la Secretaría de Políticas, exige hacer demandas puntuales y no para toda la universidad, sino que va a haber que presentar carpetas especiales para cada facultad, cada unidad académica o cada carrera. Así lo pudimos hacer nosotros en el caso de abogacía. En esto está vinculado también el proceso o los procesos de acreditación de carreras, porque muchos programas de mejoramiento de la planta docente
se movilizan cuando las carreras están en proceso de acreditación, que no hemos hablado, si quieren también podemos decir algo de eso. Estamos nosotros dispuestos, lo hemos hecho en las unidades académicas. Creo que es una de las líneas donde aparece financiamiento para aquellas carreras donde en los procesos de evaluación surgen estos diagnósticos tan claros. Recién ahí aparecen las asignaciones presupuestarias específicas para cada área disciplinar. Creo que en esa línea va a haber que trabajar y gestionar a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias el presupuesto específico para estas áreas. ¿Se entienden? No estamos prometiendo gente, vamos a asignar presupuestos para esas, porque sabemos que el presupuesto que tenemos es insuficiente para la demanda actual. Lo que hay que ver es cómo logramos aumentar el presupuesto docente tomando esas áreas que hoy son las de mayor demanda y conseguir presupuestos específicos para esas áreas. Es como recién hablábamos de las dedicaciones docentes, con el programa todavía tenemos docentes con dedicaciones con designaciones ad honorem, hay programas que están tratando de atender esos casos, o sea, todo se tiene que manejar con diagnósticos particulares y asignaciones presupuestarias que se discuten en la Secretaría de Políticas Universitarias y que se van a asignar para estos casos particulares. No, pues en este momento no hay otro planteo. Entiendo que hay una discusión política general que implica discutir el aumento del presupuesto universitario. Esto es otro debate que se da. Ojalá logremos un aumento presupuestario que nos permita internamente cubrir esto, pero el panorama que vemos es que eso no está siendo abierto a ese nivel y que lo que nos están planteando es hacer demandas por programas específicos como modo de aumentar el presupuesto en el caso docente y también en los otros niveles también. Bien, vamos a ir pidiendo un poquito menos de tiempo en las respuestas porque nos queda poco tiempo y tengo todavía varias preguntas que no quisiera que queden sin responder. La próxima tiene que ver con si tienen definido gabinete, posible gabinete, o algunas personas que los acompañen en secretarías. No sé si... ¿dónde están? Estamos, bueno, como les contábamos, estábamos en el marco de un acuerdo, así que eso está trabajándose en esa comisión de enlace. La agrupación que nos acompaña tiene cuadros, personas, no vamos a hablar de cuadros, pero personas con mucha capacidad de gestión y de trabajo, y ellos también consideran lo mismo de nosotros, así que estamos en una etapa de evaluación, así que todavía no vamos a dar nombres, pero bueno, en principio trabajando en cómo va a ser un posible gabinete, los perfiles inicialmente, las dependencias, y bueno, los nombres se irán viendo después, pero bueno, lo estamos trabajando con en el marco de ese acuerdo. Bien. Con respecto a la transparencia en la administración presupuestaria, un poco la pregunta tiene que ver con hacer público el destino de presupuestos que se adjudican, especialmente se refieren a los viáticos de investigación 2020-2021, que nadie los utilizó, entonces, ¿en qué se utilizaron, por ejemplo? Y dice otro ejemplo, el dinero que se puede haber presupuestado para el mantenimiento de sede central. Preguntas sobre lo que se ha hecho con esos fondos, habría que hacerlo a la gestión actual, realmente no podemos dar cuenta nosotros, somos candidatos, estamos tratando de llegar a ese espacio, o sea que no podemos responder por lo que se ha hecho en la actual gestión, no me parece que nos metamos en esa evaluación, si es que entendí bien la pregunta. Me parece que se refiere a qué mecanismos se pueden implementar para que eso no suceda. Ok. Lo que nosotros estamos planteando a nivel de administración, de lo que tiene que ver con Hacienda, y así lo venimos charlando, tiene que ver con ir intentando, tampoco digo que sea algo mágico,
en el proceso de descentralización que tiene que ver con que las unidades académicas, en este caso lo vinculado a investigación, pueda ser manejado directamente por las unidades académicas. Creo que el nivel de centralización burocrática que tenemos es lo que obstaculiza el manejo. Nos proponemos intentar generar un espacio intermedio para el tema presupuestario que tiene que ver, así como existe el Consejo de Investigación, de Extensión, de Bienestar, etcétera, que haya un consejo de decanos que no solamente sea informativo, las reuniones de decanos y rectores, de decanas y rectoras, para que puedan también en ese espacio trabajar más transparentemente todo el tema presupuestario. Pero insisto, ahí hay que sobre todo manejar algunas trabas burocráticas. Cuando hemos estado con la gente de contaduría, claramente nos plantearon que hay que modernizar la normativa, porque en la medida que sigamos manejando la actual normativa, no es responsabilidad de los trabajadores no docentes, sino lo que se les exige que hagan. Entonces, nos hicieron referencia normativa de los 70 que están aplicando, o sea que si no trabajamos ese espacio, difícilmente se pueda mejorar. Insisto, creo que la demanda de transparencia presupuestaria es una demanda generalizada y está vinculada a la centralización, descentralización y el manejo de información, que no es solamente vinculada a los fondos de recursos humanos, sino a muchos de los aspectos del manejo presupuestario. Lo mismo nos pasa cuando alguna unidad académica consigue fondos por trámites ante otros ministerios. Esos fondos llegan a la administración central, después nos lleva más o menos un año conseguir que de administración central esos fondos puedan ser disponibles para las unidades académicas. Hay mucho para trabajar ahí en el área de Hacienda. Lo que estamos tratando es de pensar procedimientos, y esto que nos ha dicho los mismos compañeros no docentes de esa área, que hay que revisar mucha de la normativa si queremos que ellos hagan el trabajo más rápidamente. Yo les tengo que pedir disculpa, Lidia, te pido si vos podés terminar, porque yo entro ahora a las 16 a otro Zoom. Creo que queda alguna respuesta. No sé si, Micaela, hay algo que esté dirigido específicamente a mí, o si me puedo retirar. Lidia, ¿me haces el aguante, compañera? No, entiendo que las 3 preguntas que quedan son generales. Bárbaro. Muchas gracias, no les tomo más tiempo, muy agradecidos por el espacio. Gracias por todo esto. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la próxima pregunta dice, ¿cómo se comprometen como gestión a respetar la existencia de la paritaria? Dice, desde ADUM durante la pandemia hubo reiteradas exigencias respecto a su funcionamiento. De hecho, los exámenes virtuales los aprobó Lidia López sin acordar previamente en las paritarias. ¿Qué mecanismos prevén, si son gestión, para que los acuerdos paritarios y el CCT se cumplan su aplicación en las unidades académicas, en la medida que su efectiva aplicación depende de las resoluciones de las unidades académicas, decanes y consejos, ejemplos, cargos ad honorem, designaciones interinas, provisorias no suplentes, sin llamados a concursos o regular? Concurso regular, perdón. Bueno, en realidad, bueno, ya lo he manifestado, ¿no es cierto? Para nosotros la paritaria tiene que seguir funcionando como se viene haciendo. Hay cuestiones, el tema de la pandemia hizo que muchas veces, no solo es, algunas otras, el plan de acción mismo, no tuviera una participación de la paritaria. Yo, que fui la persona que lo llevó adelante, era consciente de esa situación, pero bueno, había una necesidad de poner en marcha la universidad en el corto plazo. De hecho, finalmente se trata el tema de las paritarias y se corrigen aquellas disposiciones que incluso no deberían haber sido disposiciones, porque las disposiciones son normas que se aplican dentro del ámbito de la Secretaría Académica o de la Secretaría donde se dicta. Pero bueno, aquel fue en el marco de la emergencia. Yo, la verdad que después se pusieron a disposición y se corrigieron. De la misma manera, cualquier norma que involucre la actividad docente y que sea requerida o tenga un reclamo por parte de las asociaciones gremiales o que requiera de algún tratamiento en la paritaria o con las asociaciones gremiales, va a ser hecho. O sea, es lo que venimos haciendo. No hay, digamos, un incumplimiento, digamos, adrede, sino que es una cuestión, esa fue una cuestión de contexto. Muchas veces sucede eso, pero bueno, después cuando requiere ser ajustado, no hay problema de revisarlo y de acordar. En aquel momento fue complejo porque era abrupta
inserción de la virtualidad en el dictado de las clases, los docentes, las docentes, bueno, muchos no habían usado nunca un Zoom, ahora para nosotros es todo natural, ¿no es cierto? Abrimos las salas y lo hacemos y las administramos, pero en aquel momento fue complejo. Se trató de abarcar todos los ángulos, pero por supuesto, bien los volvimos a tratar en la paritaria y fue ajustado, ¿no? Que también se definieron dispensas y demás, fue un momento complejo, y bueno, no, por supuesto que no, buscaremos no reiterarlo, por lo menos de mi parte, pero bueno, aquel fue en ese contexto de sanitario. No me acuerdo qué más decía Micaela. ¿Cómo hacer para que después se cumplan las unidades académicas? Cuestiones que hacen en realidad los consejos o a los decanos y decanas. Bueno, nosotros, bueno, en las paritarias se recomienda, siempre se recomienda que la unidad académica lleve adelante algún proceso. La verdad que ahí es el órgano el órgano máximo de la unidad académica, su consejo directivo, no se puede forzar, ¿no es cierto? Pero se seguirán reiterando hasta que se vuelva a cumplir. Esto en algunas ocasiones, en algunas situaciones ha sucedido, que hemos tenido que enviar reiteraciones de cuestiones que se habían definido en la paritaria y que la unidad académica no cumplía, hasta que finalmente se cumple, ¿no es cierto? Quedan algunas cosas, me vienen a la memoria algunos casos particulares, pero bueno, siempre reiterar, y también esto, ¿no? de hacer la docencia, ¿no? de utilizar la herramienta del convenio colectivo para resguardar los derechos de los docentes y las docentes. Así que bueno, es eso, seguir reiterando y acompañar, digamos, las definiciones que se establecen en paritarias como ley, digamos, ¿no es cierto?, en ese sentido. Una vez que se define la paritaria en realidad recomienda, no puede tomar resoluciones, pero bueno, recomienda a la unidad académica, si no se está cumpliendo un derecho, bueno, se hará los reclamos correspondientes, y si no, se irá a los tribunales que corresponde, de alzada, que sería el Consejo Superior y demás. Eso no ha ocurrido. En general las unidades académicas entienden, ¿no es cierto?, que lo que está sucediendo es el no cumplimiento de alguna norma o la violación de algún derecho, así que en principio seguir con ese mecanismo. Las atenciones a los reclamos docentes se tienen que llevar adelante, existe el espacio, y eso hay que respetarlo, porque ha sido una lucha y hay que honrar esa lucha, y bueno, en ese sentido, tanto Andrés como yo seguiremos respetándolo, ¿no? Bien, entiendo que quedan 3 preguntas y vamos a cerrar ahí. Te voy a hacer la siguiente, que me la acuerdo de memoria, pero se me cayó un segundo la conexión y se me borró el chat. Así que, Silvi, te voy a pedir que, yo me acuerdo la de Carolina Moreno, falta la de Silvana y la de Laura Blanco. Ellas dos. Bien, las tengo acá copiadas, así que cuando Perfecto. me digas las Perfecto. La primera tiene que ver con la conectividad, digamos, o la conexión con la cuestión de la descentralización universitaria por la dispersión geográfica. Si han pensado mecanismos de acercamiento, digamos. Digamos, de lo que tenga que ver con tecnología. No, entiendo que no, que es en relación a la dispersión geográfica, digamos, al centralismo neuquino, ¿no? El centralismo, perfecto. Bueno, sabemos nosotros que tenemos esta cuestión de regionalidad y unidades académicas muy alejadas, que en general no son atendidas como las que están más cercanas, digo, en cuanto a trámites, ¿no es cierto? Es una cuestión geográfica, acá no estoy haciendo ningún tipo de reclamo, pero una cuestión geográfica, que los que están más cerca tienen más fácil el acceso al reclamo y a hallar la solución. Allí la idea es contar con un espacio para que la unidad académica pueda referenciarse, ¿no? Que sería en este caso el vicerrectorado, que pueda referenciarse como lugar donde poder hacer, digamos, un seguimiento de alguna cuestión que viene implementándose, algún expediente, algún reclamo de algún tipo, algo que quedó pendiente. La idea es ofrecerle a las unidades académicas que no anden, digamos, recorriendo las oficinas, sino que encuentren un espacio donde poder llegar y poder hacer los reclamos, instalarse o poder coordinar allí reuniones con las distintas áreas para encontrar soluciones a los problemas locales, digamos, ¿no es cierto? Así que tanto con Andrés estamos pensando varios espacios, uno, como contaba Andrés, el Consejo de Decanos y Decanas, directora y una,
y el otro director también de asentamientos, cierto que quedaron así, que participen sobre todo en la distribución de aquellos fondos que, digamos, para que ninguna unidad académica se sienta fuera de esa distribución. Otro espacio es este, digamos, un lugar donde la unidad académica pueda encontrar, digamos, un lugar donde presentar sus reclamos y sus cuestiones. Y el otro espacio también, que esto también lo pensamos en el acuerdo, en esta coalición que tenemos, que es un espacio para atención de ingreso, permanencia y eventualmente egreso de estudiantes, que es un área también que nos preocupa, que son áreas donde se asignan docentes también con categoría docente y que el trabajo es muy intenso en cuanto a los seguimientos y demás, y están muy solos, así que también la idea es avanzar en un consejo que los pueda reunir, que pueda manifestar o hacer planes en común y después atender cada una de las unidades académicas en las que se requiera, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito, la idea es dinamizar las relaciones con las unidades académicas, cercanas o alejadas, y bueno, y lograr que entre todos y todas conozcamos y nos solidaricemos con cada problemática de la unidad académica, porque somos todos universidad, lo hemos visto en un recorrido. La verdad que en el recorrido, y esto les cuento, en el recorrido que hemos hecho, hemos encontrado dos cosas. Un gran problema edilicio, ¿no es cierto? Y una gran necesidad y puesta a disposición del personal, docente, no docente, estudiantes, graduados, de querer encontrar soluciones, ¿no es cierto? Así que esas cosas alientan para pensar, ¿no?, en estos trabajos de equipo que tanto habla Andrés, y en habilitar espacios de diálogo. Así que bueno, es eso, ¿no?, mejorar esos espacios. Bien, quedan dos, yo te pido, hacerle, Silvi, si podés las dos a la vez, Sí. y como súper resumido porque se nos solapa con el próximo encuentro en cualquier momento. ¿Está? Bueno, leo entonces. ¿Qué tipo de política tienen pensada respecto a la articulación armónica y constructiva de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación de recursos humanos con las unidades ejecutoras de bipertenencia, UNCO, CONICET? Considerando que la formación de recursos humanos de posgrado es vital para alimentar la masa crítica docente universitaria y que los investigadores CONICET tienen acceso a ventanillas de financiación adicionales. La siguiente pregunta dice: veo mucha preocupación por no convertirnos en solo centros de enseñanza. A mí me preocupa lo contrario. Mi diagnóstico es que se abandona la enseñanza y la formación docente. Eso se ve en muchas facultades y también en la selección y la grilla que se impone cuando se llama concurso docente. Sobre la formación docente y mejoramiento de la enseñanza, ¿se tiene alguna posición? Muchas preguntas. Bueno, sobre la vinculación tecnológica y los organismos de bipertenencia nos hemos reunido, hay comprometido apoyos para gestionar créditos para mejorar, están también en condiciones críticas de edilicias, muchos de ellos, algunos optando por ir a alquilar o comprar edificios fuera del ámbito universitario. Ese es un reclamo que hemos tenido, ¿no es cierto?, poder asignarle un espacio para construir. Ellos pueden conseguir los fondos. Esos institutos de bipertenencia son los que producen nuestros graduados, ¿no es cierto?, los doctorados, postdoctorados, las cuestiones de intercambio de conocimiento al exterior o en el interior de nuestro país, así que requieren como fundamento para las áreas de investigación. Así que estamos ahí en contacto y por supuesto apoyaremos esas iniciativas, ya que ellos han ofrecido acompañarnos, ¿no es cierto?, en esas gestiones. No me acuerdo qué más era, Silvia. Y la otra pregunta era, creo que vinculada más que nada a la formación docente. O sea, bueno, ¿no? claro, exactamente, ¿no es cierto? Ahí tenemos que trabajar en la carrera docente, porque la verdad, la carrera docente en cuanto a requerir, no digo que sino formación docente en cuanto a hacer cursos específicos en la docencia y en la disciplina en la que se está enseñando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos excelentes profesionales que en general los docentes, yo me incluyo en esa categoría, que yo no he recibido formación docente, pero bueno, soy licenciada con mi proyecto de investigación y posgraduada, pero no he recibido, y sin embargo hace falta, porque ahora las tecnologías, esto que yo contaba, cambian el paradigma de enseñanza. Entonces, tenemos que trabajar en que la formación docente
y con los gremios, que los gremios también, ellos ofrecen, ¿no es cierto?, cursos de capacitación, qué es lo que se requiere, e incluir ese requisito dentro de la carrera docente. Es decir, de esa manera poder no solo brindarle una capacitación al docente que pretenda llevar un ascenso o que pretenda entrar a la carrera docente, sino además garantizar que la calidad de la enseñanza bueno, comienza a mejorarse en cuanto al uso de tecnología, ¿sí? Así que sí, nos preocupa, no estamos, o sea, tanto el investigador como el extensionista, para todos y todas los que pertenecemos a la comunidad universitaria, brindan hacia adentro, digamos, todo lo que traen, el background que traen de esa experiencia, y lo cual es buenísimo para enseñarlo y transmitirlo, y es lo que hacemos los docentes, ¿no es cierto? Que hacemos investigación, siempre buscamos, dentro de nuestras cátedras, asociarlo a los proyectos de investigación, de esa manera poder conseguir estudiantes, grupos y demás. Así que bueno, alentar esas cosas, y bueno, y pensar en esto, ¿no? En que las capacitaciones y la formación tiene que estar incluida en la carrera docente. Para eso, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Bueno, ahora sí, damos gracias, Lidia, que vayas a tomar un poco de agua, y agradecemos a las y los compañeros que se acercaron al Zoom. 16:30, recordamos, o sea, cortamos 15 minutos y nos reconectamos al próximo Zoom, donde va a estar la fórmula de la lista número 1 de Convergencia Universitaria, Beatriz Gentile y Paulo Sovnicar, y luego trataremos de enviar el link de acceso también para quienes quieran repasar la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. La verdad que las preguntas muy pertinentes, bueno, y a disposición, cualquier cosa, y bueno, acá estamos. Voten lista 3. Gracias, Lidia. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.